Sí, cuando yo quiera. Juan 3. Juan capítulo 3, versículos 5 al 6, estamos hablando del nuevo nacimiento. Jesús se encontraba hablando con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo no era cualquier personaje, Nicodemo era un maestro. Nicodemo era un hombre importante, era un erudito de la Torá, era un fariseo miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era la corte suprema de los judíos de aquella época, es decir, estaba conformada por el sumo sacerdote, por los principales sacerdotes, por los ancianos, los cabezas de las familias y los escribas, para un total de 70 personas. Eso normalmente se conseguía a través de la herencia, y esto era un cargo sumamente importante. Era un religioso, era un hombre reconocido que fue de noche a ver a Jesús. Algunos tienen ciertas hipótesis. ¿Por qué fue de noche? Algunos dirían porque no querría que le vieran con él a la mañana, no lo sabemos, pero el caso es que va de noche y lo primero que le dice a Jesús es que sabemos que has venido de Dios. Algo sé, porque las cosas que tú haces no son normales, tienen que ser de Dios. Así que vino de noche a él y le dijo esto, y has venido de Dios. Y Nicodemo más adelante se convertiría en un seguidor de Jesús, porque resulta ser que Nicodemo lo que hizo fue pedir a los que habían arrestado a Jesús en Juan capítulo 7, versículos 50 al 51. Nicodemo, el que está hablando con Jesús, dijo lo siguiente: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es decir, Nicodemo trató de, en cierta medida, defender a Jesús, y posteriormente Nicodemo fue uno de los que colaboró con el cuerpo de Jesús para que tuviera un funeral decente. Vamos viendo lo que Dios obró en la vida de Nicodemo, pero quiero que entendamos algo. Jesús le habla a Nicodemo, y Nicodemo, a pesar de ser un erudito importante, no entiende, no comprende muy bien lo que quiere decir Jesús, porque Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. ¿Cuál es la pregunta de Nicodemo? ¿Puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice: ¿eres tú, maestro de Israel, y no entiendes lo que te digo? El que no nace de agua y de espíritu no puede ver o no puede entrar en el reino de los cielos. A veces, en ocasiones, nos hemos, voy a ser muy fuerte, nos hemos guiado por dogmas, por formas de vida, por cultura, por estilos y formas y manera de conducirse. ¿Sí? No toques, no te muevas, no saltes, no mires, agáchate, muévete para la derecha, muévete para la izquierda, eso no se toca. Hay poder en Jesús, pero hay personas que viven de una manera desagradable a Dios, y por ser personas aparentemente religiosas se sienten muy espirituales, pero no han nacido de nuevo, y necesitamos nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Cuando hablamos del nuevo nacimiento, acordémonos lo que leímos anteriormente. Dice: lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. El nuevo nacimiento nos indica de algo recién hecho o fabricado. Es comenzar de una manera diferente. ¿Pero de qué manera? De agua y del espíritu. A veces los comienzos, como ustedes lo saben, no son sencillos, ¿cierto? No son fáciles, pero son necesarios y a veces fundamentales. Ahora, tenemos que entender lo importante de esto, porque Jesús nos enseña a vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Y es más, oigan este énfasis que hace: de cierto, enfatiza, ¿cierto? De cierto te digo que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando estoy hablando de la importancia de este sermón, es porque si no se nace de nuevo, no se puede entrar en el reino de Dios. Algunas personas dicen: mira, si tú no haces esto, no vas a ir al cielo. Si tú vives de esta manera, no vas a ir al cielo. Y algunos dicen: mira ese pastor cómo predica de bien, mira ese muchacho cómo canta de bien. La pregunta, más allá de los dones, ministerios, forma en que se exprese, que ayune, que ore más que los demás, es: ¿has nacido de nuevo? ¿Sí? Porque algunas personas dicen: mira, yo encontré a fulana de tal que aquí estaba saltando, brincando, ¿sí? Gozosa y feliz.
pero luego salió allí y empezó a murmurar de todo el mundo, ¿cierto? Luego salió allí y lo llamaron por teléfono y dijo, pues si quiere haga lo que le dé la gana porque yo no le voy a pagar nada, ¿cierto? Y usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cierto? Si hace 15 minutos estaba aquí saltando y brincando. Entonces la pregunta no es si aquí saltó y brincó. La pregunta es, ¿esa persona con su vida está demostrando un nuevo nacimiento? Y no que ha nacido de la carne, sino que ha nacido del Espíritu. Porque el que nace del Espíritu, las obras del Espíritu hace. ¿Me explico? Las obras del Espíritu hacen. Ahora bien, cuando hablamos del agua, tenemos que ver, la involucración aquí va más allá del bautismo, porque algunos dicen, no, cuando habla del agua se refiere al bautismo. Es una involucración mucho más alta que el bautismo. En el momento que Jesús habla con Nicodemo, ellos tenían el bautismo de Juan y poco más. Jesús está haciendo una referencia a la purificación. Va más allá del bautismo y lo vamos a ver porque para ellos y más para los sacerdotes, cuando hablamos del agua, ellos tenían que recordar el lavacro. ¿Ustedes se acuerdan del tabernáculo? ¿Qué era lo que se hacía antes de ofrecer sacrificios y todo aquello? Se tenían que purificar, ¿verdad? Se tenían que lavar, se tenían que purificar, se tenían que bañar. Y eso era tan importante, hermanos. Y no es como ahora, que uno llega a la casa y pone el grifo y abre el grifo y se baña. ¿Ellos dónde estaban? Cuando estaban en el tabernáculo, ¿dónde estaban? Estaban en el atrio. Estaban en el atrio, pero ¿qué lugar era? Un desierto, ¿cierto? En el desierto, incluso una vez tuvieron un problema con la peña que tuvo que dar agua, porque en un desierto el agua no es muy abundante, que digamos, y aún así ellos tenían que lavarse antes de ofrecer sacrificios. Entonces, cuando hablamos de agua, estamos hablando de limpieza, estamos hablando de pureza, ¿cierto? Y cuando vemos la palabra de Dios, vemos que la palabra de Dios es pura, vemos que la palabra de Dios es perfecta, vemos que la palabra de Dios es espíritu, vemos que la palabra de Dios es espada. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es espada que penetra hasta lo profundo. Dice que la palabra de Dios es como espada, dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierna los pensamientos más ocultos que hay en el ser, en el individuo, en el hombre. Y vemos que la palabra de Dios también es luz, que ilumina, que guía. La palabra de Dios también es eterna. La palabra también es martillo, que quebranta el corazón de piedra. La palabra de Dios también es un espejo que nos muestra nuestras imperfecciones. ¿Cómo estamos? Cuando usted se mira en el espejo y ve que está manchado, usted no sale así para la calle. Usted dice, uy, no me di cuenta, y lo primero que va es a limpiarse, ¿cierto? Pues la palabra de Dios nos muestra esas imperfecciones para que cree en nosotros esa limpieza, esa pureza. La palabra de Dios, por lo tanto, es esa agua que purifica. Por eso encontramos versículos dentro de la Escritura, no es algo que yo me esté inventando, sino que, por ejemplo, Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice, Él, o sea, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿De qué estamos hablando? Del nuevo nacimiento, ¿cierto? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo nos hizo nacer? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y curiosamente, ¿de qué manera somos engendrados también? Por la palabra. O sea, somos engendrados por la palabra y nacemos por la palabra. O sea, es un lavamiento continuo. Es decir, si no, usted se puede ir ahora y ver que la gente se está bautizando y no haber oído la palabra. Y esa gente, ¿por qué? Está tirando baño. Yo también quiero tirar baño. Venga, pastor, usted que no, yo creo en Dios, usted cree en Dios, sí, yo creo en Dios. No. Pero aquí la cuestión es, antes de ir al bautismo, ¿ha habido un agua que haya lavado tu mente, haya lavado tu corazón? Porque la palabra de Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios es producida la fe en el corazón del hombre, para una transformación. ¿Para qué? Para un nuevo nacimiento. Por la palabra de Dios somos engendrados. Es de esa agua que le está hablando Nicodemo, la palabra de Dios. Por eso, fíjense lo que dice el versículo 22 del mismo capítulo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice 1 Pedro capítulo 1 del 22 al 25, fíjense, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. ¿Qué es renacido? ¿Ah? ¿Cómo? Volver a nacer. Volver a nacer.
Eso es ¿Cómo así? Claro, Nicodemo no entendía. Él que dijo, cuando Jesús le dijo, el que no naciere de agua y de espíritu, el que no nazca de nuevo, renacer, el que no nazca de nuevo no puede entrar. Y por eso él no entendía. Porque él estaba vinculando su nacimiento con la carne. Por eso Jesús le dijo, lo que nace de la carne es. Ahora sí entienden el versículo, ¿no? Usted ya nació de la carne. No va a volver a nacer de la carne. Ahora, ¿de qué tiene que nacer? Del espíritu, ¿cierto? Y aquí el versículo 22 de 1 de Pedro, del capítulo 1, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios, que es incorruptible, que vive y permanece para siempre, ha sido la que nos ha dado ese nuevo nacimiento. ¿Por qué empieza el cambio en la persona y la transformación en la persona? Cuando arropa la palabra de Dios. Si usted no oye la palabra de Dios, no puede nacer de nuevo. ¿Cómo va a nacer? ¿En qué está fundamentada su fe? ¿Cierto? Por lo tanto, es fundamental que una persona no sencillamente diga, ay, yo creo en Dios. No. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. El creer en Dios no es una sorpresa. Los demonios creen en Dios y ellos más que ninguno. Lo que necesitamos es ser renacidos por la palabra de Dios. Por lo tanto, si nosotros hemos recibido la palabra de Dios, hemos tenido que ser transformados. Y si la palabra de Dios la hemos recibido y no hemos nacido de nuevo, ¿cómo vamos a ver el reino de Dios? Si la palabra de Dios es la que nos da un nuevo nacimiento. Es decir, nosotros no solamente podemos ser intelectuales teológicamente hablando, sino vivir lo que hemos arropado en nuestro corazón. ¿Dónde está la demostración que la palabra de Dios ha creado en nosotros un nuevo corazón? Quitaré de vosotros y escribiré, dice el Señor, la ley en vuestros corazones a través del Espíritu. Porque la palabra misma de Dios es Espíritu. ¿Sabía eso? Es Espíritu, es la que transforma. Por eso dice lo siguiente, el versículo 24. Toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se seca, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y Juan capítulo 6 versículo 63 dice, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida, ¿cierto? Entonces vamos viendo que aquí, cuando nos habla de un nuevo nacimiento a través del agua, está hablando de una purificación que viene a través de ¿qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Si yo creo que, por eso muchos, no, yo no vengo a culto. Pues, ¿quién es el que está predicando? El pastor, al que Dios ha puesto para que le enseñe a usted la palabra de Dios, a quien Dios está usando para que usted sea instruido en la palabra de Dios. Y si usted no recibe la palabra de Dios, no puede haber en su corazón una transformación. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo estaba creo que estaba en el Filipo, había una mujer que se dedicaba al comercio de la ropa, temas textiles, no recuerdo ahora el nombre, lo prediqué hace poco, y dice que Dios que abrió el corazón de esta mujer para que estuviera atenta a las palabras de Pablo, y esta mujer se arrepintió y se bautizó en el nombre de Jesús, y hasta quería que Pablo con Silas se quedaran en la casa, y más dice la Biblia que los obligó a quedarse en la casa. Quería seguir oyendo la palabra de Dios que había transformado el corazón de ella. Luego de ese arrepentimiento provocado por la palabra de Dios, acuérdense que la palabra de Dios es la que limpia en todo momento, desde principio a fin, siendo renovados por la palabra de Dios, siendo renacidos por la palabra de Dios, siendo engendrados por la palabra de Dios. La palabra de Dios te engendra. La palabra de Dios te hace crecer. Por eso que dice el apóstol Pedro, desead como niños que recién nacidos. La palabra no adulterada, con la cual vamos a ¿qué? A crecer, a coger cuerpito. Es más, y el apóstol Pablo dice, quise hablarnos como espirituales. Les quise dar viandas, es decir, les quise dar frijoles, lentejas, buena comidita, buena palabra, pero no lo pude hacer porque ustedes eran ¿qué? Carnales. O sea, esta palabra es para ir creciendo, ir más. Es decir, esta palabra nos engendra, nos hace nacer de nuevo y nos hace crecer. Y es tan imponente que nos lleva al mismo reino de los cielos, a través del Espíritu, que el Espíritu es el que hace la obra en la persona. Una vez, por lo tanto, una persona para
bautizarse, debe arrepentirse. Debe arrepentirse. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. ¿Y qué es lo que le hace cambiar la mentalidad? La palabra de Dios. Si usted no oye la palabra de Dios, ¿cómo va a cambiar la mentalidad? Si usted no oye, por eso es que muchas veces hemos dejado todo y hemos dejado a un lado la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos tomando nuestras propias decisiones. Por eso es lo que ocurre con muchas personas que llevan muchos años en el Evangelio. Creen que se las saben todas. Y entonces están cerrados, se cerraron. Y mucha palabra que tienen la tienen aquí, pero la dejaron de lado aquí. Por eso el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es fundamental. La palabra de Dios es, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos ilumina. Pedro dice, porque tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha encendida. Por eso mismo no andamos oyendo a profeticas por ahí que andan diciendo al oído. Hace poquito, no sé si Fidel lo oyó, ustedes lo oyeron, que es que ayer era el arrebatamiento. ¿Ustedes no oyeron eso? Sí. ¿Usted lo llegó a oír? Que ayer era y que no, y ahora y algunos empezaron a vender sus propiedades. Eso es una vergüenza. ¿Sí me entiende? Eso es una vergüenza. ¿Me explico? Entonces, no tienen ni idea. Y andan con esas falacias y esas cosas. En lo que no tenemos que preocupar nosotros, de que esta palabra quede guardada en nuestro corazón, que nos purifique, que nos santifique. ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros creer que sabemos mucho, hablar de tantas cosas, si no guardamos esta palabra, que es la que nos limpia el corazón, que es la que nos hace nacer, renacer, vivir para Dios, que es lo que necesitamos? Y que de hecho, si no lo hacemos, si no hay un nuevo nacimiento, no hay salvación. Pero si hay un nuevo nacimiento, es imposible perderte. ¿Me explico? Es imposible, porque solamente los que nazcan de nuevo. Por eso usted no ande fijándose que fulano es tanto, que has nacido de nuevo. ¿Has creído en este anuncio? ¿Has oído el evangelio de verdad que predicamos? No, esto no es de que llevo 30 años en la iglesia. Esto no es de que tengo un cargo, soy pastor, soy diácono, soy líder de evangelismo. No, esto es: ¿has nacido de nuevo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Usted tiene que preguntar, y yo me tengo que preguntar: ¿he nacido de nuevo? Cuando la persona tiene en su corazón y se da cuenta de lo pecador que es, se arrepiente, y el siguiente paso es el bautismo. Sí, pero no es el todo, pero es el bautismo. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. No, es que a mí me bautizaron. Bueno, hay un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo, y el bautismo es la figura de la muerte y sepultura con Cristo para una nueva vida con Él. Una nueva vida con Cristo. El bautismo es para perdón de pecados. El bautismo es para que nosotros sepamos que hemos muerto y hemos sido sepultados con Cristo para vivir una nueva vida con Él. Entonces aquí vamos viendo ciertas limpiezas, varias limpiezas, pues estamos hablando de agua, ¿no? La principal a la que mayormente hace referencia es a la palabra. Luego hemos hablado del bautismo también, pero no es al revés, es la palabra. Porque algunos dicen: no, primero la palabra. La palabra es la que nos purifica, la que nos santifica. Luego, ¿qué es lo que nos limpia a nosotros constantemente? Que si no fuera por eso, no importa cuánta palabra oiga usted, no importa cuánto se bautiza. La sangre de Cristo, claro, que ha venido por gracia. La sangre de Cristo. Por eso dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el problema de muchos? Aquí he oído, hermanos, y yo lo he corregido, pero a algunos no les ha importado. Ahora nací. Que es una cosa, es la ignorancia, y otra permanecer en la ignorancia. Señor, si hemos pecado contra ti. ¿Tú sabes quién era Daniel? ¿Sabes quién era Daniel, cierto? Ustedes han leído Daniel. ¿Usted ha leído la oración de Daniel? ¿Alguno la ha leído? ¿Usted ha visto? Pero Daniel era un hombre intachable. Era tan intachable que para poder hacerle un mal a Daniel, no podían hacerlo bajo ninguna norma. O sea, no había forma de entrarle hasta que ellos tuvieron que ir donde el rey Darío, creo que era. Sí. Y tenían que decirle, fueron a engatusar al rey, que era un edicto en el que te adoren a ti por 30 días y el que no lo haga que se muera. O sea, es decir, tuvieron que inventar
¿Esto para qué? Porque ellos sabían que la única forma de pillar a Daniel era algo en contra de algo que fuera en contra de Dios, ¿cierto? Era un hombre intachable, oraba 3 veces en el día, ¿cierto? Y usted ve la oración de él y él habla en primera persona con el pueblo. Hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo, dice, ¿cierto? ¿A qué hora sí? Y aquí ella, Señor, si hemos pecado contra ti, por favor. El mismo salmista dice, Señor, guárdame de los pecados que me son ocultos. Todos los días pecamos contra Dios. Todos los días. Y los serafines, usted los puede ver en Isaías capítulo 6, que ellos tienen 6 alas, que con 2 vuelan, con 2 cubren sus pies y con 2 cubren su rostro para no ver al que está sentado en el trono, y dicen, santo, 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 santo. Toda la tierra está llena. Los serafines, seres angelicales, santos, puros, se humillan y reconocen la santidad. Y nosotros debemos hacer lo mismo, para que la sangre de Cristo nos limpie a nosotros de todo pecado, ¿cierto? Si no nacemos nosotros de nuevo por la palabra de Dios, si no vivimos para la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, gracias a Dios que se está oyendo por el mundo entero. Pero no sé si por causa de eso la estamos teniendo como al tenerla tan presente, la estamos teniendo como tan común y como tan en poco. Pero la palabra de Dios es para vivirla. Porque a través de vivir la palabra de Dios es que es producida la vida en nosotros. Porque esta palabra es espíritu. Es la única palabra que mientras tú la lees el autor está presente. Y entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Cuando hemos nacido de nuevo a través de esta palabra, es guardar esta palabra. Guardar esta palabra. Fíjese lo que dice Primera de Juan capítulo 5. Pido perdón por ir tan rápido. Primera de Juan capítulo 5, versículo 2 y 3 dice: en esto conocemos, quiero que atienda, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque algunas personas alardean de su amor, ¿no? ¿Cómo sabes que una persona ama a su prójimo? ¿Cómo sabes que ama a Dios? Cuando guarda los mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿cierto? Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 al 6 dice: y en esto sabemos que le conocemos, repite, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor en el que el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Presta atención, debe andar como él anduvo. Y andar como él anduvo no es criticar a los demás, es vivir para los demás, es servir a los demás, es amar a los demás, es guardar los preceptos de Dios, ¿cierto? Porque si nosotros estamos diciendo que guardamos los mandamientos de Dios y miramos a los demás así, no estamos andando como él anduvo, estamos siendo unos fariseos hipócritas que les gustaba decir: Señor, yo soy uno, Señor, yo sí doy diezmo, Señor, yo sí. Los fariseos, ¿sabes qué hacían? Daban diezmo de todas las hortalizas, de todo, hasta de los más pequeños. Los fariseos se ponían a hacer largas oraciones para ser vistos. Los fariseos veían a un pecador humillado y en vez de decir gloria a Dios, gracias Señor, porque este hombre está humillado, decían gracias Señor, porque no soy como es. Entonces, si decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo, una nueva criatura. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 24 dice: y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo es este hombre? Fíjese lo que dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. No según me parece a mí, ¿cierto? Porque a veces se cogen las epístolas, en muchas iglesias cogen las epístolas a los romanos y como que la cortan en cachitos, como que cortan algunos versículos, cogen la epístola a los efesios, colosenses y como que le cortan unos poquitos y luego ya ellos en su casa hablan el Salmo 91 y el 23. No, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad.
Entonces, este nuevo nacimiento no es un nacimiento como yo creo. Que Dios nos guarde porque nos vamos a llevar un susto, Nos vamos a llevar un susto. Y Cristo viene. Y tenemos que ser nuevas criaturas, nuevos hombres vestidos y creados según Dios. Y revestidos, dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo. Ya no dice vestido. Si ve el juego de palabras de Pablo, ya no dice vestidos, dice ahora y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Conforme a la imagen de quién? Del que lo creó. Aquí hay que buscar la imagen de Cristo. Y revestidos de esa imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Qué es renovar? ¿Qué es renovar? Cambiar, renacer, bueno. ¿Cierto? Algo renovado, algo que se ha hecho de nuevo, ¿cierto? Que sea purificado, que sea. Entonces nosotros durante nuestro camino, nosotros en ciertas cosas de nuestro caminar nos hemos de pronto dañado en ciertas áreas, pero tenemos que renovarnos hasta el conocimiento pleno. Por eso Pablo es terrible algunas cosas, porque cuando Pablo habla, por ejemplo, de los fornicarios, de los idólatras, de los adúlteros, de los afeminados, de los fornicarios, de los que se echan con varones, de los borrachos, de los chismosos, de los maledicientes, de los estafadores, Pablo dice, y esto erais algunos. O sea, Pablo no cuenta con esas cosas. ¿Me explico? Fíjense lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Fíjense que se necesita ser lavado. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Por eso cuando está hablando con Nicodemo le dice, el viento, usted no sabe dónde sopla, ¿cierto? Usted lo siente, pero usted no sabe dónde sopla. ¿Cómo puede decir dónde sopla? ¿De dónde viene el viento? No, pues no sabe dónde sopla, pero sí lo siente. Y dice, así es la obra del Espíritu. Cuando una persona empieza a oír la palabra, esta palabra es Espíritu, y esta persona empieza a ser transformada. Cuando menos piense, dice, no me apetece beber, no me apetece salir de fiesta, no tengo ganas de fornicar, no tengo ganas de robar, no tengo ganas de mentir. Algo está ocurriendo en esa persona. ¿Qué es? La obra del Espíritu. El que no naciera de agua y de Espíritu. O sea, esta obra de Dios. Aquí nadie viene por sus propias fuerzas y sus capacidades. Dios empieza a tratar en la vida del hombre. Lo que pasa que el hombre en muchas ocasiones endurece el corazón y no prioriza lo que verdaderamente es importante. ¿Me doy a entender? Más ahora que somos, dice el apóstol Pedro, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, una persona que ha nacido de agua es una persona que ha sido purificada por la palabra de Dios, ha obedecido la palabra de Dios, vive por la palabra de Dios, es renacido por la palabra de Dios, ama la palabra de Dios y muere, por lo tanto, a este mundo. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto. ¿Cuál era la similitud del bautismo? Muerte. Y para yo nacer de nuevo, ha tenido que morir el otro, ¿cierto? Ese ya no vive, y no es lo que dijo Pablo.
Juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. A mí me aterra porque algunas veces he tenido conversaciones con ciertas personas y me han dicho así: pastor, que yo soy así. Pues arrepiéntase. Porque si aquí vamos a ser como éramos, entonces parece y nos vamos a dar un par de puños. ¿Sí o no? Vamos a matarnos. Porque si aquí vamos a continuar como éramos, no, Fabián. Entonces si en el mundo cogíamos y sacamos la patecabra, sacamos el revólver, entonces ¿qué? Pues matémonos. Entonces ¿dónde está el nuevo nacimiento? Entonces ¿dónde está Cristo? Entonces ¿quién está viviendo? Estoy viviendo yo, no Cristo. ¿Por qué nosotros aguantamos tantas cosas hoy en día? ¿Por qué soportamos? ¿Por qué agachamos la cabeza muchas veces? Porque pensamos en Él, en Cristo. ¿Sí o no? Porque consideramos que Él nos ha hecho renacer por la palabra y porque en nuestra mente, por ejemplo, a veces he tenido la oportunidad, me han hecho unas y he tenido la oportunidad y el Señor me dice: no paguéis a nadie mal por mal, antes es benigno los unos a los otros. Y vienen aquí y te trató mal, tienes hambre, ven, tienes sed. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. ¿Cierto? No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal, ¿cierto? Y usted a los que llevan 30 años les dice esos versículos, ¿usted cree que no se los sabe? Ay, Señor. Entonces aquí el asunto es que la palabra de Dios nos purifique, no que veamos el agua. Dice, conoce el agua que purifica, pero no se lava. ¿Sí entiende? Entonces ahí está el lavacro. ¿Se imagina al sacerdote ir allí y saber dónde está el agua y seguir derecho al sacrificio? Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Vamos derecho al servicio. Aquí se suben a predicar, a cantar, hasta bailar, a aplaudir y alabanzas al Señor, pero no han pasado por el lavacro. No se han lavado completamente. Y eso no funciona así. No se puede ofrecer sacrificio sin antes lavarse. Hay que lavarse. ¿Y por qué somos lavados? Por la palabra incomparable de Dios. Y esta palabra es la que nos permite vivir para Cristo. Por eso, así también vosotros, considerados muertos al pecado, fíjese esto, muertos al pecado. Que no sé si a nosotros tenemos que guardar esta palabra en el corazón, porque la leemos pero la olvidamos. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted sabe la profundidad de esto? Pablo dice, muertos al pecado. Pablo dice, vivos para Cristo, ¿qué? Señor nuestro, el que te manda, tu Dios, tu Señor, y ahora vives para Él. ¿Entiendes lo interesante de este asunto? Pues si habéis resucitado con Cristo, porque morimos para nacer, ¿cierto? Pero ahora con Cristo y viviendo para Él, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahora entra otra búsqueda, ya no ando buscando lo del mundo, pero he nacido de nuevo. Y vuelvo a hacer énfasis, el que no nace de nuevo no va a entrar al cielo. Y aquí, ay Señor, pero en tu nombre hicimos milagro. Ay Señor, pero yo era la que más saltaba y hablaba en lenguas. Y era la que más oraba y era el que más ayunaba. Señor, ¿qué pasó? Y yo era pastor y yo era diácono y yo era diaconisa y yo... ¿Naciste de nuevo? Cristo vive en ti. Cuando te ven ver a Cristo, esto tiene que tocarle mucho el corazón, hermanos. Voy a hablar con jóvenes alguna vez y les decía, en tu universidad saben que eres cristiano, en tu trabajo saben que eres cristiano, se burlan de ti o no se burlan de ti, así se bromeando, saben que eres cristiano, porque cuando uno eso se nota, se ve, algo ocurre en el trabajo, incluso en la fiesta, en cualquier momento se tienen que dar cuenta. ¿Por qué no viniste a celebrar con nosotros? No, es que yo ya no vivo para mí. Ahora Cristo, Dios en el trabajo, en el colegio, te da tantas oportunidades de hacer una demostración que Cristo vive. Pero cuando te ven, ¿qué es lo que dicen de ti? Porque hermanos, si Cristo vive, la gente lo tiene que ver. Ha dicho la palabra que le confesaré a los hombres, yo le confesaré a mi Padre. Sí, exacto. Y ellos tienen que verlo. Pero cuando te ven a ti, ¿a quién ven? ¿A quién ven? Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne,
Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Todo lo que me pase lo vivo por Él. Yo pienso en Cristo, en el Calvario, en lo que Él hizo. Todo, por eso dice, todos los aporto por amor a los escogidos. Todos los cargo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Cierto? Un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento busca lo de arriba. Vive para Cristo, muere al mundo, resucita, vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios, dice, fíjense que Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es lo que usted no puede vencer? Primera de Juan 5:4. Uy, esta me va a pegar duro a mí también. Ay, Señor. Oh, poderosa esa. ¿Qué es lo que usted no puede vencer? No, que yo no puedo. ¿Qué es lo que no podemos vencer? Pensemos. ¿Con qué estamos luchando? Algunos están luchando con la lujuria. Por ahí escuché una persona que decía, tú vas al gimnasio y cuánto peso levantas, te sientes muy fuerte, no, intenta vencer la lujuria para que te des cuenta lo débil que eres. Entonces, ¿qué es lo que no puedes vencer del mundo? Pues tienes que pensar que el que es nacido de Dios vence al mundo. No es que tiene ahí no, vence al mundo. El que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que lo vence? ¿Cómo? Es que lo sabemos. ¿Sí o no, Fidel? Es que lo sabemos. Por eso le digo, ¿qué está ocurriendo con los cristianos hoy en día? Que tienen el laboratorio ahí, que tienen la agua ahí. Y tú les preguntas, y no, sí, Primera de Timoteo, y Romanos, y Colosenses, y Filipenses, ¿cierto? Y Efesios, y aquí y allá, tienen el lavacro. Y dejan a un lado el lavacro y se pasan a servir. Pero no se lavan con la palabra. No se lavan con la palabra. Y tenemos que entender que ahora, con el nuevo nacimiento, hemos venido a ser siervos de la justicia e instrumentos de Dios. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando eres nacido de nuevo, huyes. Fíjese lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hermano, hemos adquirido una naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Perdón porque me estoy demorando, eso es muy importante. Hemos huido de la corrupción del mundo, hemos salido corriendo. Este versículo es muy importante. Hemos huido de la corrupción del mundo a causa de ¿qué? De la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo. Digamos que usted tiene un deseo, sea la lujuria, sea lo que sea, y usted tiene ese deseo. ¿Y usted qué tiene que hacer? Huir. Los hombres que están aquí presentes, ¿usted cree que si nosotros a veces se nos presenta algo interesante, llamémoslo así, y usted se queda ahí, y usted no huye a causa de sus concupiscencias, sus deseos, su mente, su corazón se va a dañar? Cuando se nace de nuevo para vencer al mundo, usted tiene que activar la fe y huir. Por eso dice lo siguiente Pablo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles. Se trata de huir, el nuevo nacimiento se trata de huir y de seguir. Huye de las pasiones juveniles y sigue. ¿Qué es lo que tiene que seguir? La justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Una persona que ha nacido de nuevo sigue la justicia, lo que es justo. ¿Qué es justo? ¿Usted cree que es justo, por ejemplo, que a mi hermano le ocurra algo y yo le caiga encima? ¿Usted cree que eso es justo? Por ejemplo, eso no es justo. Sigue la justicia, sigue ¿qué? La fe, el amor. Tiempo me queda aquí a hablar solamente de Juan y el amor. Usted se pone a mirar y cuando hablamos del amor, hermano, da vergüenza. Y hablo por mí, no hablo por nadie más. Es vergonzoso. Y si no hay amor, no hay nada. No, y te predican muy bien, pero no. Hay predicadores que, no, me bajan aquí. Y parece que tocaran a alguien y si se ensuciaran, ¿no? Lo sacan por otro lado.
no ven a la gente, no abrazan a la gente, no saludan a la gente, nada. Están no saben qué es el amor. No, y predican bien, no, y cantan bien, pero no conocen el amor. La paz, siguen la paz. Gente que mantiene en problemas con otra persona y no se le da nada. Hay personas que vienen a culto y tienen la capacidad de estar de no hablarle a otras personas. No le hablan. Vienen aquí, alabaré, y con otras ni se hablan. Hay unos hermanos que hasta se odian. De aquí dice, sigue la paz con los que de corazón limpio, ¿qué? Invocan al Señor. Huir del pecado y seguir lo santo. Pero los que son de Cristo, Gálatas 5:24, los que son de Cristo, que presten atención a eso. Esto tiene que ver si es de Cristo. Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Usted sabía eso? Primera de Juan, no se lo digo yo, se lo dice el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9. El que es nacido de Dios, estamos hablando del nacimiento, el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, ¿cuál es la simiente? La palabra. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Qué le parece a usted eso? El que es nacido de nuevo renuncia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que es nacido de nuevo agrada a Dios con su vida. El que es nacido de nuevo hace justicia. El que es nacido de Dios ama la justicia. Y me queda aquí más de la mitad del sermón. La pregunta es, porque ya me pasé mucho. La pregunta es, ¿hemos nacido de nuevo? Tranquilo, Fidel, que yo le hago uno de 1 hora y media con este mismo sermón y más jugoso, entre comillas. Estoy yendo muy rápido, pero ¿se ha entendido? Entonces la cuestión aquí no es ¿cuánto hablo en lenguas? Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Eso dice Pablo o no dice Pablo? Yo por hablar en lenguas, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo podía también alardear, es por dones, ministerio, yo tengo más que todos ustedes. ¿De eso se trata? Los corintios tenían muchos dones, muchos ministerios, y no tenían amor. Aquí y eran carnales. Eso no tiene que sorprendernos a nosotros. Aquí no es que no, que yo tengo un título, no, que aquí yo salto la cuerda. Has nacido de nuevo. Has recibido la palabra de verdad. Palpita Cristo en tu vida, vives para Cristo, andas con Cristo, eres de Cristo, has sido trasladado de las tinieblas de su luz admirable. O hemos ignorado y hemos olvidado a aquel que nos llamó con llamamiento santo. Tenemos que reflexionar, porque de cierto te digo, el que no nace de nuevo, no es que es el pastor, sea pastor, sea lo que sea. Cuando la gente te ve a ti, ve a Cristo, o por lo menos la gente no tiene, o por lo menos la gente cuando te ve, aunque no seas un predicador, pues, pero dice, este hombre tiene algo, o este hombre es honorable, es respetable. ¿Qué piensa la gente cuando nos ve? Porque el que llega a Cristo es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Participas tú los pecados de los demás? Estás en tu trabajo y hablan cosas inadecuadas. A mí, por ejemplo, he tratado muchas veces y a veces empiezan a hablar como saben que soy cristiano y como saben que soy pastor. Entonces muchas veces yo le digo, hombre, usted tan inteligente y hablar tan feo, qué vergüenza, le digo yo. No entro en esas cosas, no soy mejor que los demás, pero no de pie, no me importa que sea jefe, no me importa quién sea, no me importa. Cristo es el primero. Y ellos se burlan y se ríen y lo toman a cómico y todo, pero digo, no, eso y yo me les giro y me les doy la vuelta por aquí y por allá y recocho con ellos y me río y me inventan cosas y por aquí y les anuncio a Cristo.
Pero yo no entro en esas participaciones grotescas y morbosas y qué pena una persona tan inteligente como usted salir con esas expresiones verbales. A mí me daría pena. Yo hablaba con usted, qué pena, pero Cristo me cambió. Cristo hizo de mí una nueva criatura y yo me compadezco de usted porque lo entiendo. Pero si viene a Cristo, puede hablar como hablo yo. Eso sí lo digo. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en eso. Un nuevo nacimiento. Si decimos que estamos en Cristo, pero vivimos igual, hasta peor, tiene sentido. Entonces, roguémosle al Señor que nos favorezca y que la palabra de Dios la guarde por nuestros corazones. No se trata de que me bauticé, o que recibí el bautismo del Espíritu Santo, o que salto más que los demás, o que corro más que los demás, o que yo aplaudo más duro, o que yo me arrodillo y ni cogí me pongo porque hay gente así. No, eso no se trata de eso. Hemos nacido de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Elevemos palabra de oración para que todos nosotros nos encontremos en el reino de Dios. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por tu palabra, mi Dios amado. Gracias por glorificarte, Rey de Justicia. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu benevolencia. Obra en nuestra vida, obra en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir para ti cada vez más, te lo ruego. Ten compasión y ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La paz de Cristo sea con todos. Amén.